Bien, bueno, pues buenas tardes. Gracias por la asistencia. Como bien decía Íñigo, porque hay que tener mucha moral y hay que... O sea, el agradecimiento es infinito porque con la tarde que está cayendo, verdaderamente enhorabuena y con mucho cariño por haberse acercado a la Fundación Pons a esta efectivamente la tercera sesión del segundo ciclo de arte, sociedad y economía, ¿no? Tres elementos que a veces parece que no van unidos, pero que están profundamente unidos. Vamos a hablar efectivamente esta tarde de arte y arquitectura. Esto es un lío de mucho cuidado. Para hablar de ello, voy a hacer una breve presentación, porque son unos currícula espléndidos, y bueno, pues si no nos llevaría toda la tarde prácticamente presentaros, ¿no? Lo cual no me importa en absoluto, o sea que, pero para hacer caso a Guillermo, para cumplir con Guillermo, para desarrollar los temas o los asuntos que quiere que queremos que vosotros habléis y comentéis sobre ello, ¿no? Pero está Pablo Olalquiaga, que es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que es vicedecano del Colegio de Arquitectos de Madrid. El Colegio de Arquitectos de Madrid, como el Colegio de Ingenieros de Caminos, son palabras mayores, ¿eh? O sea, sobre todo mayores si uno ve el edificio que tienen estos, ¿no? En la calle Hortaleza. Entonces ya dices, esto debe ser muy importante, ¿no? He estado allí ahora te cuento. Ahora nos cuenta eso. Y sobre todo también, no sobre todo, pero complementando todo ello brevemente, porque es miembro de algo algo que sí nos interesa mucho a todos, ¿no? De la Comisión para la Protección del Patrimonio Artístico, Histórico y Natural, esa comisión del Ayuntamiento de Madrid, nada menos que de la Comisión de Concursos y de Patrimonio del COAN, y representante además del COAN en el patronato del Docomomo. Voy a hacer brevísima la presentación y después empezamos. Juan Garayzábal, artista visual, escultor y grabador, sobre todo conocido por sus obras, sus esculturas públicas y monumentales. Son solo que se denominan sus memorias urbanas. Y a mí me ha hecho bastante interés eso de una pagoda en Seúl, un palacio en las Tullerías en París, balcones en La Habana, un templo en Palmira o una iglesia en Berlín. O sea, ya nos contará él, pero esto es sumamente sugestivo, porque, y después porque detrás de cada elemento está sobre todo los sueños de la gente, ¿no? Y, en tercer lugar, Juan Pablo Rodríguez Frade, de Frade Arquitectos, Premio Nacional de 1995, de un edificio que en estos tiempos un poco erráticos y desquiciados, ¿no? De un edificio que, claro, levantaba siempre mucha polémica, que es un edificio extraordinario, renacentista, que era la restauración y conservación de los bienes culturales por la rehabilitación nada menos de una de las joyas del patrimonio histórico nacional, una de las grandes joyas, donde en este momento además se está celebrando uno de los mejores festivales de música, que cumple además medio siglo, que es en el Palacio de Carlos V, como museo de la Alhambra, ¿no? Ha publicado hace poco tiempo un libro sobre manual de museografía, que espero que se forre si se convierte no lo creo. Si se convierte en libro de texto para todos los estudiantes que están interesados en ellos, entre otros los de nuestro máster, claro, y también distinguido con la gran Q de la Orden de Raimundo Peñafort. Voy a citar iba a decir solo lo que ha hecho este año 2003, pero es que son un montón de cosas, pero bueno, ya que me he comprometido lo digo, ¿no? Pues entre sus proyectos, por ejemplo, el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro en León, este año, Museo del Coro Alto de la Iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla, que además es un proyecto museográfico, del que supongo habrá tirado de su libro, del Centro Cultural Lola Flores en Jerez. Hombre, esto no lo tienes que contar despacio. Curioso. Y de la Sala Arquería
Midma en 2023. Esto solamente ha sido el 2023. Yo lo que, si os parece, como es habitual en nuestros coloquios, comenzáis 5 minutos cada uno explicando la perspectiva desde dónde afronta este asunto que nos convoca y después ya establecemos un diálogo entre los cuatro. ¿Te parece? Pues adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. No, gracias, por supuesto, Guillermo, por el entusiasmo, sobre todo, que transmites y contagias. Y nada, bueno, yo creo que es pasar un buen rato aquí, intentar no ser muy arquitectos los arquitectos, ¿no? Que a veces nos enredamos con nuestro propio lenguaje. Y bueno, la visión de la arquitectura y el arte, pues es, ¿no? Nosotros lo estábamos hablando antes, ¿no? La arquitectura sin la referencia del arte a nosotros nos resulta muy complejo, ¿no? Afrontarlo de otra manera, ¿no? Hay partes que tienen que ver con la disciplina o del propio oficio, pero yo creo que la disciplina y el oficio del arquitecto y el del artista pues no es muy diferente, ¿no? La famosa frase de Picasso, ¿no? Que la inspiración me pille trabajando, ¿no? El 1% de inspiración y el 99% de transpiración, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que los arquitectos tenemos una manera de trabajar muy parecida a los artistas, ¿no? Lo que sí yo estoy notando últimamente en el mundo de la arquitectura es que hay una vuelta, una cierta retórica que se aleja de lo más disciplinar o de lo más de oficio de la arquitectura, ¿no? Que tiene que ver con esa, digamos, ese ritual de trabajo que te lleva a tener soluciones que tengan sentido, ¿no? Y a lo mejor podríamos debatir un poco sobre eso, ¿no? Yo creo que los relatos últimamente que tienen que ver con cuestiones sociales, que están, ¿no? Parece como que la arquitectura nunca se ha hecho cargo de las cuestiones sociales o de las necesidades, ¿no? Y yo no creo que tenga que ser así. Es fundamental que todo lo que nos preocupa ahora, la sostenibilidad, la inclusión, las cuestiones de género, por supuesto que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero sí que creo que estamos en una etapa en la que esas cuestiones de forma a lo mejor se están comiendo las cuestiones de fondo, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido también en el discurso del arte o en el museográfico a veces pasa, ¿no? Es difícil ver en los últimos tiempos exposiciones cuya temática sea la que siempre ha sido tradicionalmente, ¿no? Hagamos una exposición de Picasso, hagamos una exposición de Velázquez, ¿no? Ahora el mundo museográfico, la temática de las exposiciones es más transversal, ¿no? Busca un relato, ¿no? Busca, bueno, pondré un buen ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que la exposición de Chanel y Picasso, la que hubo en el Thyssen, es una exposición fantástica, ¿no? Pero yo creo que es una temática que hace no muchos años era impensable que hubiera esta transversalidad. Y realmente eso que lleva a que el comisario haya pasado de ser, yo creo que una figura más recopiladora, a esta cosa curatorial que se llama ahora, todos estos anglicismos, ¿no? Y bueno, yo creo que en cierto sentido hace que está bien porque, claro, al final son temas y artistas tan recurrentes que verlos una y otra vez pues siempre está muy bien, pero esta nueva visión de intentar que el espectador tenga un papel más activo en la visión del arte y cierta posición reflexiva, yo creo que es interesante, ¿no? Y en ese sentido el papel que juega la arquitectura, pues yo creo que luego comentaremos lo del efecto Guggenheim, que yo creo que tuvo sus cosas buenas, pero yo creo que ahora estamos en el efecto inverso, ¿no? Sí. Como el protagonismo es la obra del arte, es la obra de arte y es el relato de cómo se cuenta ese arte y cómo lo percibe el espectador, la arquitectura necesita ser neutra, ¿no? Al revés que llamativa. Yo creo que en ese sentido, ¿no? Que el contenedor ya no pase a formar parte de la experiencia tanto como que, digamos, apoye como un contenedor neutro a que ese relato se exponga de la mejor manera y más flexible posible, ¿no? Le decía el otro día a Guillermo hablando de esto, ¿no? He estado recientemente en Menorca en
la Galería Hauser and Wirth, que está en la Isla del Rey, ¿no? Y realmente la intervención del arquitecto casi, vamos, está desaparecida. De hecho, si vas a la tienda del museo, no hay un libro del arquitecto, hay un libro del artista que está expuesto, hay un libro del paisajista, ¿no? Hay un libro de la historia de la isla, ¿no? Pero vamos, lo digo desde el punto de vista totalmente, desde la visión totalmente positiva que eso tiene, ¿no? Cómo el arquitecto ha sabido parecer que casi no ha estado presente, ¿no? Cuando realmente si investiga sobre el proyecto, pues ha hecho 2 o 3 cuestiones fundamentales en la intervención, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la arquitectura ayuda mucho a que el arte se exprese como se debe expresar, ¿no? Estaba recordando, porque es esa especie de, como bien dices, de construir un relato que es sencillamente, probablemente, afrontar una perspectiva distinta de la mirada del espectador hacia la obra de arte, porque está colocada en un lugar distinto al que ha sido tradicional, o por lo menos instalada dentro del imaginario. Y eso ocurre, y es verdad, no es ninguna butad, por ejemplo, en la propia literatura, ¿no? Y en el cine, en la que nadie lee 2 veces el mismo libro, por muchas razones. No solamente por la edición, que parecería, dice, no, si son las mismas palabras. No, no son las mismas palabras, aunque lo parezcan, ¿no? Pero es que además nadie lee 2 veces el mismo libro porque uno lee, ve, mira en distintas épocas de su vida. Y lo resumo muy rápidamente. Hace pocos años se cumplían los 50 años de la gran novela del escritor argentino Julio Cortázar, Rayuela, que fue una novela mítica para los de nuestra generación. Y yo la leí pues con 18, 19 años. Y me pidieron, cuando se cumplían los 50 años, en un curso del Escorial, que fuera a dar una conferencia sobre Rayuela. Y lógicamente volví a buscar el ejemplar que tenía, comprado, pues eso, hace más de 50 años, no, menos de 50, pero por ahí. Y empecé a ver una cosa bastante curiosa, ¿no? Casi como una novela de suspense. Y ya sabéis que cuando escribimos, los que escribimos, porque mi amigo Luis Alberto de Cuenca no deja que se toque un libro, pero yo sí escribo mucho, mirad, o sea que en fin. Pero a veces llamas esto que se llama marginalias, ¿no? Entonces escribes comentarios, a veces tal, o subrayas y tal. Y yo me encontré con los comentarios y los subrayados que yo había hecho con 19. Y si me permitís el término, mientras iba viendo esos comentarios, decía, ¿quién será el gilipollas que ha escrito esto? Y era yo. No, entonces, ¿qué quiere decir? Que como bien ha señalado, y es muy, muy, muy relevante, no todas las obras se ven de la misma manera, aunque la obra sea la misma, ¿no? Y eso es algo, efectivamente, es un hecho que está sobre todo, ahora no lo dirá Juan Pablo, pero que se está produciendo mucho en los museos y en las exposiciones. Pero Juan, yo te iba a preguntar sobre todo, porque hay una parte que nos había señalado, que había destacado Guillermo, que es impacto del arte público. Y tus trabajos son precisamente, ¿no? Bueno, no, si hablamos del arte público... En la calle me refiero, ¿no? Si hablamos de... O sea, sí. yo les quería... porque además conozco cada uno trabajos, hemos estado en algunos... Y entonces quería ver qué pensaban de este asunto, que yo creo que a ti te lo comenté. Estuve un día en una conferencia en el Thyssen y allí estaban pues 3 arquitectos históricos, creo que te conté más o menos, da igual, los que fueran. Y había un público, una audiencia como vosotros, que la mayoría eran arquitectos. Y yo pensé, bueno, aquí me imagino que en algún momento alguien... pues hablará, dirá algún problema, y realmente era una especie de bola de entusiasmo de la maravilla que ha sido toda la arquitectura en España de siempre y en el mundo. Y yo me puse a pensar, Dios mío, si a mí me ponen en un congreso así, con escultores que han llenado la calle de cosas,
yo diría, oye, se nos ha ido de las manos. O sea, nos hemos cargado un montón de sitios, hay que tener cuidado, o sea, no todo el que intenta una cosa, no todo el que intenta hacer un Guggenheim le sale. O sea, vamos, no sé qué pensáis vosotros, pero realmente yo cojo mi actividad y el arte público que tú dices con un tremendo miedo a cagarla. No me extraña. Porque lo que uno ve es que no sé qué porcentaje veis vosotros, pero podemos estar hablando de un 80% de cosas que no. Desde los años 50, no sé, yo lanzo un poco ese tema, a ver qué pensáis vosotros, si a lo mejor es que en ese congreso pues había pues como un momento como de mucha venirse arriba, ¿no? O es que yo soy el que veo que se podría... O sea, que al final la ciudad lo aguanta todo, ¿eh? Yo creo que Madrid está llena de errores y a pesar de todo es una buena ciudad. Y eso pasa en muchas otras, con más o menos... Venga. Bueno, es así. Bueno, han salido muchos temas ya en 2 segundos, ¿no? Con respecto a la museografía, efectivamente, se hablaba de museografía neutra, hablabas hace un rato, ¿no, Pablo? Y yo creo que la museografía en un museo no debe ser neutra, es todo lo contrario. Primero, no sé qué es ser neutro, si es un cubo blanco, una esfera blanca, cómo funcionarían las meninas en un cubo blanco, funcionaría probablemente fatal. Creo que la museografía tiene que estar muy intencionada, lo cual no quiere decir la museografía y el museo en sí, lo cual no quiere decir que sea estrambótico ni que tenga filigranas. Un martillo puede estar muy bien diseñado y es un elemento absolutamente sobrio, ¿no? Pero hay que pensar también, como comentaba Fernando, que las piezas no estuvieron hechas para que estuvieran en un museo, históricamente, ahora a lo mejor sí, mucho menos para que compartieran espacio con otras piezas. Y el museógrafo o el arquitecto tiene que canalizar la energía que produce esas piezas, ¿no?, para que se potencien entre sí y se potencien dentro de un lugar donde se encuentran. Entonces, ahí hay una labor bastante complicada, porque el hecho cierto es que todos los espacios museográficos que recordamos con interés son espacios con una carga de museografía enorme. O sea, Castelvecchio, la Vittoria Samotracia, las Meninas, el Museo Swan de Londres, ninguno es un espacio neutro. Históricamente los museos los montaba el director, lo montaba como que monta su casa, o como más o menos desde un punto de vista más o menos decorativo. Ahora hay un discurso curatorial, hay que ver si las piezas se tratan para que te emocionen o para transmitir un conocimiento. Hay una tecnología, que podemos hablar luego de la tecnología aplicada a los museos, todo esto que aparece ahora de, bueno, pues inteligencia artificial por descontado, ¿no? Y salas inmersivas, realidad aumentada, etcétera. Y me parece que la museografía tiene que tener muchísima intención, por un lado. Con respecto... Bueno, hay una anécdota que está muy bien de Thelma Schumacher, que es la que monta las películas a Scorsese, que es una señora mayor, ¿no? Y ha montado las películas de Toro Salvaje, Casino, Taxi Driver, o sea, las más violentas, ¿no? Y le preguntaba, esta señora ya es mayor, muy apacible, con muy buena pinta, y le preguntaba que si no le resultaba incómodo montar las películas tan violentas de Scorsese. Y ella decía que es que no eran violentas hasta que ella las montaba. Y con la museografía pasa algo parecido. Un comisario te puede dar, me imagino que en otras disciplinas también, un comisario te puede dar un relato de lo que tú quieras, ¿no? Pero al final el arquitecto puede hacer que esa exposición sea emotiva, sentimental, trascendental, misteriosa, trágica. Entonces ahí hay una labor que, aunque no se manifieste claramente, está ahí. Me parece que esa labor es importante, ¿no? Con respecto al arte público, efectivamente, o sea, Madrid yo creo que, vamos, que llevamos muchísimos años, ¿no?, donde han florecido muchos cachivaches por la calle que no tienen ningún sentido. La escultura, como se sabe, ¿no?, pues no está... Cachivaches y edificios. No, cachivaches y edificios... O sea, cachivaches de todo, innecesarios de todo tipo. Y otros que sirven para vivir. De todo tipo. Lo que ocurre, la diferencia con la escultura es que la arquitectura es necesaria, ¿no? Claro. Todo el mundo tiene que tener una vivienda, o todo el mundo tiene que tener una sucursal, una tienda, ¿no? Y se le pueden poner plantas encima, en fin, hay soluciones. Tiene otras ventajas, ¿sí? Pero en cambio la escultura es puramente, no tiene un uso concreto, ¿no? Entonces ahí es cuando ya la cosa como
te lo empiezas a cuestionar. No cabe duda que hay ejemplos en España y fuera de España, por contado, donde es imposible imaginarse Ondarreta sin el peine de los vientos de Chillida. O sea, es una cosa como que es imposible, o sin Oteiza en la otra esquina, ¿no? O sea, que se han hecho cosas muy buenas, tanto en arquitectura como en escultura, pero ha florecido, yo creo, lo mediocre. ¿20%? ¿10%? Pero después, mira, yo soy filólogo y entonces y he sido director del Instituto Cervantes y cuando iba con el director de la Real Academia Española, que entonces era Víctor García La Concha, íbamos por ahí como misioneros laicos con la lengua española por el mundo, siempre nos encontrábamos a veces la misma pregunta, ¿no? ¿Qué mal se abre ahora? ¿No? Que es una chorrada. Porque dice, no, hemos hablado en el siglo XVI, ¿usted ha oído hablar en el siglo XVI? Claro. Es decir, no, pero entonces Víctor, ya un poco cansados de esto, descubrió una frase de Horacio maravillosa, ¿no? Y decía que es que el uso es más poderoso que los césares. O sea, la lengua es de la gente. Y si la gente decide llamar fútbol y no balonpié, se va a llamar fútbol, por mucho que tú quieras. Y si decide llamarlo baloncesto y no básquetbol, lo va a llamar. Entonces, me refiero a que hay ciudades en que tienen edificios emblemáticos que probablemente, no emblemáticos, si queréis, hasta turísticos, o emblemas turísticos, mejor, ¿no? Que no estaban hechos para eso. Quizá la Torre Eiffel, sí, pero el Big Ben, por ejemplo, ¿no? La Gran Muralla. Es decir, elementos que el uso, la gente ha decidido que sí sean totalmente inalterables, ¿no? Yo quería preguntarte, Pablo, por uno de los asuntos también, volvemos después sobre eso, porque lo que ha planteado Juan es además, muy polémico y muy bien planteado, pero de los modelos sociales de arquitectura, ¿no? Cuando leí la nota de Guillermo, rápidamente con esto de los modelos sociales de arquitectura, con los falansterios, las ciudades lineales y todo esto, pero pensé en esa película mítica del manantial, ¿no? de Kim Vidor, ¿no? con Gary Cooper haciendo del arquitecto y tal. Entonces, esos proyectos sociales, porque efectivamente, como ha dicho Juan Pablo, oye, y el otro día en la cuestión de las arquitectas salió muy a relucir, están hechos, muchos edificios están hechos para habitarlos, no para mirarlos. Bueno, dicen que el manantial es la vida de Frank Lloyd Wright, ¿no? Sí, más o menos. Eso parece, sí. Bueno, incluso la arquitectura de la película es parecida, ¿no? Howard Roark se llamaba el arquitecto. Bueno, pues es una película que... Bueno, el libro es fantástico. El libro es casi extraordinario. Mejor que la película, es que el libro ¿no? tiene que ver... La autora huye del comunismo. Y detrás del libro, que la película lo cambia un poco, está todo el efecto totalitario sobre la libertad de creación. Y ahí es donde la película se va por el lado más de la figura del arquitecto, era más atractivo que meter teoría, ¿no? Y tal. Pero, sí, el libro, pero vamos, contaba por esos proyectos, sí, ¿no? De sociales, ¿no? Bueno, sí, yo creo que esa imagen de arquitecto que tiene el reflejo a finales del siglo XX en los Star Architects, ¿no? En Exacto. Estas figuras de Jean Nouvel, Rel Koolhaas, ¿no? Frank Gehry, todos estos más famosos que además se está diluyendo. Yo creo que cuando esta generación de Star Architects, que ya tienen una edad, vaya como perdiendo protagonismo, vamos a estar en una época como huérfanos de esas figuras, ¿no? Y a lo mejor es una purga necesaria, porque yo creo que el protagonismo del arquitecto es algo que, digamos, ha metido la arquitectura en el discurso de la sociedad, en el discurso de la gente que no hablaba de arquitectura antes, ¿no? O sea, Foster, Monet, o sea, digamos que ahora decir nombres de arquitectos los puede decir casi como diríamos nosotros de cocineros, en ese sentido está bien, y por otro lado ha hecho cierto daño a la arquitectura porque esos egos, ¿no? Lo que decías tú, hay aciertos y hay fallos, hasta ¿no? Hasta los mejores. Tienen un borrón, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que ahora está el aspecto social de la arquitectura. A mí siempre me gusta hablar mucho de
se piensa en algo que tiene que ser una arquitectura, y yo creo que a veces nos pasa a los propios arquitectos, que tiene que ser una arquitectura como en barrios pobres, con poco dinero y tal. Yo creo que la dimensión social de la arquitectura no tiene nada que ver con eso, ¿no? La arquitectura, yo creo que un arquitecto que pensó mucho en el ser humano era Alvar Aalto, ¿no? Que era un arquitecto finlandés de unas formas sinuosas que empezó a incorporar, ¿no? Se ve además en sus planos y en sus dibujos, ¿no? Si hago un sanatorio, pues que el paciente esté cómodo, que se siente bien, que pueda tomar el aire. O sea, yo creo que esa es la dimensión social de la arquitectura. No tiene por qué ser ni arquitectura pública siquiera, ¿eh? Sí. Pero yo creo que esa época, la primera mitad del siglo XX, fue una época mucho más abierta a nuevos modelos de arquitectura que mejoraban la arquitectura, la dimensión social de la arquitectura, y cuando se empezó a meter un exceso de regulación es cuando ahora mismo yo creo que estamos súper amarrados, porque si tú ahora ves los nuevos desarrollos urbanísticos que hay, que tiene que empezar por ahí, por un urbanismo flexible, abierto a nuevos modelos, pues si ves las formas de urbanismo que tenemos, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Cómo va a ser en Madrid Nuevo Norte, y esto yo creo que ahí es donde estamos empezando a flaquear un poco, ¿no? Yo creo que el exceso de regulación, que está bien para dar seguridad jurídica, que se creó para eso, para los ciudadanos y los usuarios, yo creo que ha llevado a perder que aparezcan nuevas formas de vida y de vivir la arquitectura y de entender la arquitectura. Pero por ejemplo, ¿habéis visto qué pensáis de la utopía de Le Corbusier cuando planea París con esos bloques y esas autopistas? Un genio. Yo solamente te diría una frase del gran escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, y es que las utopías terminan en etiopías. Sí, claro. Es verdad. O sea, claro, una cierta regulación. O sea, hay un genio como Le Corbusier, que hay un momento dado que tiene 4 aciertos impresionantes, y ve un nuevo modelo de ser humano que habríamos perdido París, pero tal cual. Bueno, es que un gran arquitecto no hace un gran urbanista, ¿no? Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso es importantísimo. Eso no, ni creo que Mies fuera un gran urbanista tampoco, Mies van der Rohe, ¿no? Yo creo que hay que darles el protagonismo y realmente la dimensión de la figura que es. O sea, el estilo de arquitectura que vemos ahora es el que parió Le Corbusier, es así, no es ni más ni menos, y hay maneras horrorosas de aplicarlo, como estabas diciendo antes. La de él mismo en París. Sí, pero no se acabó construyendo. Bueno, claro, o sea pero no le dejaron. Pero es que realmente creo que no es tanto la responsabilidad del arquitecto, ¿no? Claro. Sino la responsabilidad de la administración o de la propiedad. Y muchas veces es mejor que sea la propiedad inteligente más que el arquitecto, siempre se ha dicho, ¿no? Que un resultado de una buena vivienda es cuando el cliente sabe lo que quiere, que es lo que te indica, y el arquitecto está al servicio de. Muchas veces yo creo que se le da excesivo protagonismo al arquitecto cuando en el fondo somos una herramienta, ahora mismo con toda la normativa que hay, con los concursos, complicadísimo, ¿no? Sacar adelante, ¿no? Y lo importante es que el encargo venga bien definido. ¿El qué? El encargo. El encargo. Que venga bien definido. Sí, el encargo no, y además es al revés. O sea, yo soy negativo con respecto a ese tema, pero mucho más con respecto a la escultura. De hecho, con ambos los dos, pues el proyecto que hicimos el otro día, mi pieza está bien ahí porque tu casa es una maravilla, que cualquier cosa que hubiera estado ahí estaría bien. Y con las cosas que he hecho tuyas de museología, con esa manera que tú tienes de exponer las piezas, pasa lo mismo. O sea, podría poner una lata de aceitunas, que sería una genialidad. Es decir, no sé si tanto. No, pero creo que aporta de la lata. Que la arquitectura museística camufla la mediocridad en la escultura en muchísimos casos. Es decir, creo que el nivel, si no tuviera el apoyo una escultura de todas esas cosas a su servicio, muros, iluminación, todo lo que se pone al servicio del arte, porque ser artista es cool, y entonces la arquitectura trata de ser sensible a eso también, porque es cool, y eso es darle al artista un estatus
que probablemente tampoco es bueno porque no se aprieta y no se juzga de una manera más severa. Yo creo que yo veo el arte con un porcentaje menor que la arquitectura y precisamente puede que la regulación haya eliminado alguna genialidad, seguro, pero lo que ha eliminado es muchísimas cosas que habrían sido, que habrían sido letales, ¿no? Sí. Bueno, tú has dicho antes lo de la Comisión de Patrimonio y eso, la verdad es que ahí te das cuenta, ¿no? Efectivamente. O sea, hay veces que llega un proyecto de un gran arquitecto que está tratando con mayor respeto una obra buena de arquitectura que lo que marca la regulación y dices, es que para los buenos es que no haría ni falta, ¿no? La regular, porque la propia sensibilidad te lleva a apreciar lo bueno que hay, mantener lo bueno, corregir lo malo, ¿no? Sentido común, sí. Y hay otros ejemplos en los que pues pasa lo contrario y dice, menos mal eso es verdad, que está protegido. Es que esa propia manera tuya de hablar, Pablo, que es la única de entenderse, que es bueno y malo. Es decir, entre la gente que se ha formado, que ha visto y que ha viajado y existen cosas buenas y existen cosas malas. Y hay una unanimidad bastante importante que desafía totalmente ese criterio de que cualquiera o de que cualquier cosa o de que pues eso al final no es verdad. Es decir, sería maravilloso que fuera verdad, pero hay cosas que son malas de solemnidad. O sea, tú haces un concurso del edificio más feo de Madrid y vamos a dar con unos muy parecidos, todos. O sea, no es tan relativo. Y haces uno de los mejores y al final, entendiendo un poco todo lo que aporta un edificio, pues iríamos a dar con... ¿no? Seguro. Pero claro, ya es como que no está bien visto decir bueno y malo. A ver, Juan Pablo. O feo. Es así. Volviendo al tema de la escultura pública. ¿no? Claro, ahí ya no, el escultor, el artista, tú, Juan, ya no tenéis el respaldo, digamos, de un contrafondo, una buena iluminación, una vitrina, una peana, ¿no? Sino que estáis como a pelo, una plaza. Nosotros, yo fui miembro de un jurado de un concurso que se dio antes del verano para hacer una escultura para monumento a los fallecidos en atentados terroristas, ¿no? En Lope de Hoyos. Y se presentó muy poca gente, ¿no? Y al final, cosa que me chocó, porque era un presupuesto potente de 250.000 euros o algo así, ¿no? Y al final, casi todas las propuestas no se aceptaron por un tema tan tonto por un lado, pero tan importante por otro, que era que no se pudieran hacer actos vandálicos, que no fuera peligroso para el viandante, que el niño no se pudiera subir y se pudiera caer, ¿no? O sea, como cosas que cuando yo pienso en el Monumento del Holocausto de Berlín, ¿no? Sí, esto es un sitio donde bueno, puede pasar de todo ahí, ¿no? Porque es un laberinto, ¿no? Y eso funciona divinamente, ¿no? Entonces aquí, en Madrid, pues no lo conseguimos, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues al final se falló pues, por la más conservadora y había gente en el jurado, seríamos 10 o así, de todo tipo, de administración, de fundaciones privadas, artistas, de Arco, todo tipo de colectivos, ¿no? Y se falló por una propuesta... ¿Te he contado cómo acabó eso? A mí me descalificaron al final. Por el tema este, ¿no? Pues porque resulta que en un momento dado miraron a ver que en mis estatutos de mi sociedad, cuando ya había que esto, y faltaba el epígrafe para poder... Y había un horror, un espanto, bueno, es que una pesadilla. Sí, el mero hecho de concursar era presentar una documentación así, que echó para atrás, no, así, o sea, y la propuesta era así, en cambio, ¿no? Y eso ya echó para atrás a muchísimo. Fue un mérito enorme que te presentaras y encima... que el tema de los concursos también es... Tienes razón, es un mal precedente, ¿no? porque es una ciudad sí. que tiene difícil darle la vuelta a 3 o 4 problemas que ha habido. La pieza de Calatrava podía haber salido bien. ¿El obelisco? Podía haber salido bien. No ha salido bien. O sea, el artista podría haber hecho una mejor versión de su Todo el mundo pensamos que a lo mejor ese movimiento iba a tener una magia y que alguien lo iba a poder pagar y no es posible, pues carísimo, y entonces ha quedado una cosa... un bodrio, ¿no? A ver quién levanta ahora eso. Pero es que hay una cuestión que de fondo, que por lo que estáis hablando, y como mero espectador, que me interesa muchísimo. En 1909 aparece el Manifiesto Futurista. A partir de 1909, con Marinetti, y aquí lo trae Ramón Gómez de la Serna, a partir de ahí hasta casi el año 22,
es una sucesión de manifiestos, ¿no? Dadaísta, expresionista, ultraísta en España y en Argentina, futurista en Rusia, distinto del futurismo italiano. Y todo el siglo se marca prácticamente por, como bien decía Philip Bloom en Años de Vértigo, porque las 2 primeras décadas del siglo generalmente, como está pasando ahora, marcan todo el siglo, lo que va a pasar, ¿no? Ahí aparece el cine, aparece el aeroplano, que va a marcar. Entonces, claro, lo que ocurre es que esa especie en el año 23, Jean Cocteau hace lo que llama una llamada al orden, como diciendo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Oiga, esto es un cachondeo, esto hay que... Y eso es lo que puede estar ocurriendo. Se ha encargado la doxa y la heterodoxia se ha convertido en la ortodoxia. Y entonces, claro, aquí no hay un criterio porque nadie tiene la autoritas, o a nadie la autoritas no es que la tenga, se le reconoce para poder decir esto es bueno o esto es malo. Porque como todos somos hippies... Parece un acto de soberbia. Claro, o sea, decir, por eso te lo estoy diciendo. Esto es un espanto. Claro. Y entonces la gente te mira como... Claro. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Exacto. Hay mucho escrito, pero no lo has leído. No, pero ¿sabes, Juan? No, y sobre todo porque todo el siglo ha ido así. Es decir, hoy, por ejemplo, lo más revolucionario es el sentido común. Como el desquiciamiento general, pues claro, una persona normal y corriente es un vanguardista. No, en serio, se queda gente y dice, ¡joder, qué interesante lo que está diciendo este tío! Pero como todo... No, y eso lo estoy frivolizando, si queréis, pero eso tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias. Cuando te cargas la autoritas no tiene nada que ver con la autoridad. La autoridad es, esto se hace porque yo soy el director y punto. La autoritas es que estemos los 4 y reconozcamos en uno de nosotros 4 quién debe dirigirnos, ¿no? Y decirte, Pablo o Juan, oye, qué interesante, vamos. Y eso pero eso no pasa en arquitectura, eso pasa en la universidad, pasa en todo. Y pasa en cualquier sitio, ¿no? Pero que todo que eso tiene y entonces, efecto, ¿no? Claro que tenéis una gran responsabilidad, pero como está Juan diciendo, si me permitís el término, que es de Cocteau, porque como aquí hay mucho pirado, te dice, ¿qué cosas has dicho? Y tal. No, Jean Cocteau, 1923. Lo que hace falta, lo que estoy diciendo es una llamada al orden de la calidad y de poder distinguirlo, muy bien, decir, claro. Bueno, había una columnista, Fieta Jarque, del País, que dijo, ¿por qué no se hace una columna? Yo le di la idea de hacer una columna y poner un edificio feo cada semana, para que la gente por lo menos se familiarizara con el hecho de que hay cosas que son muy feas, las mirara más y entonces, aprendiendo lo que tiene, fuera entendiendo que hay, por ahí no. Es decir, una cosa que tiene todos los aires acondicionados por fuera, el cristal no sé qué, los toldos todo tal, el gotelé, pues dice, mira, no, ahí no. Juan Pablo, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es muy difícil. Juan Pablo, el museo como amplificador del arte. Bueno, es un poco lo que, a mi juicio, ¿no? Lo que he querido transmitir hace un rato, ¿no? Que me parece que una acuarela necesita un passepartout, una escultura una peana, un cuadro necesita un marco, ¿no? Y a su vez toda la colección necesita un contenedor. Ese contenedor sí que debe ser, tiene que estar como un paso atrás, digamos, ¿no? Hace poco remodelamos el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, ¿no? Y en aire, las actividades de en aire del Ministerio de Fomento para que habían intervenido ahí arquitectos, pues Zuazo, Morezum, o sea, lo más, ¿no? Ahí nos pareció interesante como quedarnos detrás, hacer mucho esfuerzo para que no se notara ese esfuerzo que habíamos hecho, ¿no? Y ahí sí que damos absoluto protagonismo a las colecciones, ¿no? Pero porque era un museo donde que ya está, el de Cuenca ya está muy establecido y el visitante va a ver lo que ha existido siempre. No tiene ningún sentido que cuando entren y digan, joder, me han cambiado el museo, ¿no? Si ahora la gente está pues con aire caliente, con aire frío, con iluminación en condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta muy útil para dar a conocer una colección, máxime hoy en día, cuando los museos, bueno, está de moda el tema. O sea, que veo que hay pandillas de 20 años que su plan es ir al Museo Arqueológico Nacional porque cuesta 3 euros, porque ahora en verano están frescos, porque hay unos vídeos estupendos hechos por Ranchito, porque te cuentan la historia y están acostumbrados a ver la historia visual, viendo Gladiator, ¿no? O sea, que es que no es como hace 40 años o 30 años. Claro. Ahora ya están absolutamente, saben lo que es el arte íbero, el arte romano, no sé, 100.000 historias, ¿no? Entonces, me parece que haya un recinto de este tipo para que
desde la emoción llegues a la interpretación de las colecciones, siempre por ese orden, no llenar de textos un museo para que entiendas la pieza, sino que tú te pongas delante de un cuadro, de quien sea, o de una obra de arte, y que esa emoción te produzca que quieras investigar sobre ese artista. Si es una colección de arte prehistórico, o es un museo de ciencia, o del Real Madrid, o un museo de etnografía, pues lógico que tiene que tener muchísima ilustración, interactivos, porque no hay quien sepa que es una punta de flecha, ¿no? Pero cuando es un museo de bellas artes, donde lo que vas es a disfrutar de la belleza, me parece que es importantísimo que ponga una cartela mínima, el autor, la fecha y poco más. El que quiera información, que vaya a su casa, que lo descargue, que lo busque, investigue, ¿no? Claro. Que lo busque, porque cuando oyes una... Te pasa con la música, y en la música lo tenemos más interiorizado, que es, oyes una canción y si te gusta, investigas qué grupo es este, voy a verle, me compro un CD o lo bajo, lo que tengas que hacer, ¿no? Y nunca es al revés. Yo nunca leo una crítica de un concierto y digo, joder, a esto no me los pierdo, ¿no? O sea, es como el polo opuesto. Te tiene que emocionar algo, claro. De ahí llegar al conocimiento y desde luego estoy muy convencido que de ese conocimiento llegas a que la gente joven se eduque. Tu propia experiencia. Oye, una pregunta para los tres, porque como en términos futbolísticos me lo habéis puesto a placer. Si queréis contestar y si lo conocéis, a lo mejor no. Pero, ¿qué opinión tenéis de esta nueva apertura de las colecciones reales? ¿Del Museo de las Colecciones de la Reales, obra? Lo que se acaba de abrir en este momento, inaugurar. Yo no he estado. ¿No has estado un poco? Urbanísticamente me parece un acierto. Vale. O sea, realmente han concebido, ¿no?, que esa es una cornisa de Madrid importantísima, ¿no? Es de Mansilla y Tuñón, ¿no? Es de Mansilla y Tuñón, ¿no? Y ya aparece en el famoso cuadro de Goya, ¿no? Sí. De la pradera de San Isidro ya aparece esa cornisa de Madrid y digamos que es como el zócalo más relevante, y yo creo que entenderlo como una continuidad y con un lenguaje contemporáneo no muy agresivo, sino partiendo del rigor, que es lo que tiene un poco con este lenguaje de contrafuertes, a mí como pieza urbana me parece fantástica, pero no he estado, no lo he visitado. ¿Y Juan Pablo? ¿Y Juan Pablo, tú? Yo he estado en la obra varias veces, ¿no? Y el edificio es muy bueno, es un edificio desde el punto de vista urbanístico, como cornisa del Parque del Oeste, desde el oeste de Madrid, ¿no? Además, es humilde, o sea, dentro de que es una pieza muy impactante, 40.000 metros, está como al servicio de la ciudad y al servicio de ese borde que es muy imponente, ¿no? Mañana hay una visita para profesionales que voy a ir, ¿no? Que ya con la museografía montada, y os podré contar algo más, ¿no? Cuando he visto fotos, me parece que la concepción museográfica me parece que choca un poco, porque tiene unos ventanales dando a poniente. Más bien, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito esa repetición. Claro. Pero parece una terminal de aeropuerto. Yo he visto una foto maravillosa que salió en El País, ¿no? Sí, pero yo no me refería tanto a eso, Juan. Que la obra no está puesta en relieve. Tanto sol, ¿no? Ya. Tanto sol por ahí que está todo cegado. Está todo cegado porque no hay parámetros positivos, no una luz muy dañina para todas las obras de arte que se ponen, ¿no? Pues estará bien solucionado, seguro. Pues tú fíjate que eso que dices del sol, bueno, ya sabes que están las Vistillas, que era donde iba gente en Madrid a ver atardecer, ¿no? El atardecer de la Sierra del Guadarrama tan impresionante. Pero es curioso porque mucha gente que viene de fuera te pregunta que por qué se llama Plaza de Oriente si está en el oeste de Madrid. Es una cosa. Y se llama Plaza de Oriente porque la fachada está mirando a Oriente. Y probablemente la fachada esté mirando a Oriente por el poniente. No, y era árabe, era una fortaleza. Sí, pues sabes que se quemó. El Alcázar se quemó creo que era Felipe IV, y después lo reconstruyen ya de una manera más clásica, ¿no? Menos barroca. Pero es curioso eso que dices del sol, del poniente, porque el poniente ahí es brutal. Brutal. Sí, pero había como una tradición que la ciudad siempre se empezara a construir al este del río. Claro. Por una cuestión de la mañana. Exacto, del amanecer, ¿no? Sí. Claro. O sea, es como un hacer histórico que siempre se ha mantenido ahí, que no calentara el sol, proteger la cuenca del río del Sol de mañana en verano. Hombre, es una apuesta que seguro que está muy bien, porque además en los últimos años no se ha hecho un museo nuevo en España, que yo sepa. Con colección nueva, un museo nuevo. Se ha remodelado. En las autonomías se han hecho 1000, ¿no? Pero con tal de esta calidad pega, de a mí me chocó. Yo cuando vi que inauguraban como, esto, no sé, es ambicioso. No sé desde qué año llevan, el concurso aquel que... Empezaron con el primer gobierno de Aznar. Sí. 20 años, ¿no? Decía el otro día, Tuñón en una entrevista, ¿no? El primer boceto es de hace 20 años. Exactamente. Hombre, ojalá le dé un protagonismo a la obra, porque la obra es importante.
O sea, las colecciones reales Y la escala, ¿no? es una cosa que no está representada en Madrid y que hay verdaderas cosas que puestas en valor. Claro, tú eres un arquitecto que siempre estás pensando en poner en valor y espero que ellos pues hayan hecho una parte de lo que tú haces, ¿no? No, Un museo difícil, ¿no? Porque van desde cuadros hasta carrozas, o sea, tiene una escala y un tamaño importante la obra que tienen que exponer. Hay que partir que la primera colección real es el Prado. Porque el Prado era colección real, es decir, lo que pasa después al patrimonio nacional y queda todo esto, que ahora es lo que se está inaugurando, que son las colecciones reales, lo que quedaba que no se llevó al Prado. Sí, que es una barbaridad. O sea, tendrían que Lo que tener dice 10 Juan, museos tremendo, como esos para muchísimo, ponerlo ¿no? todo a la vez, ¿no? Puesto en valor es una cosa muy buena Una para enormidad. Madrid. Y es un patrimonio histórico impresionante, claro. O sea, es lo mejor de lo mejor. O sea, el mejor reloj, la mejor carroza, la mejor mejor violín, escultura, la ¿no? mejor Tienen violín, no la sé mejor cuántos Stradivarius. escultura de piedras duras. O sea, lo mejor de lo mejor está ahí, ¿no? No sé cómo se contará la historia, ¿no? Supongo que bien, ¿no? Y los arquitectos tienen tal talla que seguro que eso ha resultado bien fijo. O sea. Es que realmente Madrid debería de quedar como una ciudad para disfrutarla en espacios cerrados de esa manera. Y el otro día me preguntaban qué pasaría si se hiciera o sea, yo Madrid no la veo para ponerle esculturas, le veo para irlas quitando. ¿Para ir? Para irlas quitando. Es decir, para ir quitando cosas. Creo que es una ciudad que se ha saturado. Prácticamente no queda un rincón donde no veas un kiosco con un no sé qué, con un cartel, con un mupi, con un buzón, ¿sabes? Es insoportable para seguir metiendo en unas callejuelas que vienen de un pueblo árabe o que Sí, es claro. pequeñísimo. Mayerit. O sea, idear algo, pues a lo mejor puntualmente una cosa colgada en el aire, pero Madrid no puede absorber más objetitos. Sí, nosotros relación con el otras- pasaje de la luz, que sabéis que ha sido un bombazo, porque es como llevamos intentando tener Olimpiadas no sé cuántos años y de repente lo del pasaje de la luz ha sido inesperado, ¿no? Y una alegría, ¿no? Y están haciendo un entorno, claro, y lo primero que les hemos dicho desde el Colegio de Arquitectos es, por favor, Simplificar. la misma farola, la misma papelera, Exacto. ¿no? Porque das una vuelta a lo que es el entorno, que sería desde el Paseo del Prado, ir hasta el Retiro, o sea, ves 10 tipos de farolas, 20 tipos de... y los mupis y los... O sea, lo del mobiliario urbano en España desde los famosos... Las vacas, ¿Cuáles no sé eran qué. los... ¿Cómo le llamaban a los que puso Manzano? Tenían un nombre ¿De qué? muy Ah, sí. gracioso, los capirotes. ¿Las farolas? No, hacían unas cosas para poner anuncios que eran como un medio de fundición con adornitos. Ah, sí. Yo no sé cómo se llama. Bueno, tenían un nombre bastante gracioso que Mingote hizo un chiste muy divertido. Y es también para los tres, ¿no? Porque ya hemos llegado al punto. El debate del urbanismo y el humanismo, ¿no? Es decir, Urbanismo una y ciudad está urbanismo. para vivirse y para disfrutarla. El profesor Eduardo Martínez de Pisón acaba de publicar un libro formidable, se llama Atlas Literario del Paisaje, ¿no? Y claro, cuenta que el paisaje es civilización. Y si el paisaje, ya paisaje natural, es civilización, se convierte en civilización cuando alguien lo escribe, ¿no? Si el paisaje natural es civilización, joder, una ciudad tiene que ser como también y civilización. Y entonces, ¿dónde está ese debate, no? ¿Dónde está el debate de...? El humanismo del paisaje urbano, hombre. Yo creo que Una ciudad para vivirla, vamos. Yo creo que el que ha viajado un poco, Por eso, hablando de lo bueno y lo malo, Ahí va. enseguida te lo dice, ¿no? Tú por muchos paseos que te puedas dar por Doha, pues no te vas a encontrar. Puedes tener visiones del solano que te pega en la cabeza. Y por Madrid es una ciudad que, bien decía Juan, aguanta todo. Aguanta o sea, todo. ya es una ciudad hecha. Madrid Ya es una ciudad muy paseandera. Como decía bueno, es que Madrid es una villa, que yo lo digo mucho y la gente dice, claro que es una ciudad. Digo, pues hay que estar orgullosísimo de que es una villa. Madrid tiene una escala que no tienen las ciudades es muy potentes Madrid es muy pequeña. europeas, no tienen la escala de Berlín, de París, pero es fantástico que sea así y que la tenga así. Que la que llamamos calle Mayor tenga la dimensión que tiene la calle Mayor, que es una calle pequeñísima, ¿no? Aunque, pues es fantástico, ¿no? Y que de repente, a principios de siglo, a alguien se le ocurriera la barbaridad de hacer la Gran Vía, pegarle ese tajo maravilloso a Madrid, ¿no? Yo creo que la heterodoxia esa que tiene Madrid de tanto, y luego el Marqués de Salamanca, pues ideó otro barrio. tramo aquí, ¿no? Y esa heterodoxia
de Madrid que no tiene nada que ver con otros planes mucho más bestias de otras ciudades que también pueden ser maravillosos, pero Madrid es indudablemente, y le hagan lo que le hagan, es una ciudad humana y yo creo que yo soy un apasionado de la ciudad, pero de la ciudad buena, ¿no? Y Madrid es un ejemplo maravilloso de O Pablo, calidad. ¿no? Bueno, a mí Madrid me encanta, obviamente, también, ¿no? Y os aconsejo que vayáis, y al que no lo conozca, a ver la maqueta que hay de León Gil del Palacio de Madrid en el Museo de Historia. Sí, es bonito. Es una maqueta de 1829, hecha por un cartógrafo militar, y te das cuenta que, además te agachas un poco, y que Madrid es, o era en ese momento muy pequeño, luego ha crecido, obviamente, ¿no? Pero lleno de iglesias, pequeñas capillitas, era como un pueblo manchego grande, ¿no? Y cuando estuvimos metidos con todo aquello, ¿no? Leí, que es curioso también, los motivos por los que Felipe II había elegido Madrid como capital. Su padre, ya sabes que su padre le dijo cualquier cosa menos que coloques a Madrid como capital. Sí. Sí, Carlos V en Juste, se lo dice. Sí, No, debía conocer a su hijo y decía, no coloques, no sitúes a Madrid como capital. No. Claro, yo siempre había pensado que era porque estaba en el centro, ¿no? Y las razones históricas por esto son tres, ¿no? La primera es porque en Madrid no había ningún poder establecido de la Iglesia y nobles, entonces era como sí que pasaba en Toledo. Entonces Tierra virgen. Una buena razón, tierra virgen para meterse, ¿no? La segunda era porque era un lugar de caza, o sea, una cosa tan anecdótica como lugar de caza. Y la tercera porque tenía los pozos de nieve que venían de la sierra, ¿no? Sí, señor, O sea, que al final unas cosas como que, bueno, son importantes, pero no son... que estaban en la glorieta, en la hoy glorieta de Bilbao. Dos neveros, esos que se permitían aquí. Bueno, y hay una razón también importante, que es la militar. Porque, claro, si tú estás en San Petersburgo, por ejemplo, que es una ciudad, y en el Palacio de Verano, no en el Hermitage, te das cuenta que han colocado un palacio justo donde pueden ser invadidos por mar, ¿no? Por el Báltico y tal. Claro, Madrid lo coloca en el centro porque se tarda mucho en conquistar. Si vas a invadir una nación, se tarda mucho en llegar al centro. Hay muchas batallas, ¿no? No cae la capital como símbolo siempre de la rendición en el fondo, ¿no? Berlín cae al final, porque está en el centro. Es un delirio de Felipe II, pero era esa... No. Sigue, perdona. No, ya está. A ver, Juan. Bueno, la ciudad y el humanismo. Sí, más o menos, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando de la ciudad. No solamente, o sea, igual que tengo mis dudas de que acertemos con la frecuencia que creemos, o más bien que algunos creen, yo creo que estamos en una disciplina muy difícil, pero para mí la ciudad es el invento más importante que ha hecho el hombre. O sea, es la manera en la que mejor salimos retratados. Tú ves la ciudad y te parece que el ser humano es muy superior a lo que tú estás tratando uno a uno. Un gesto de civilización impresionante. Impresionantes. Tú ves Estambul, o ves París, o ves Londres, yo qué sé. Londres, Nueva York. El Unter der Linden de Berlín. Cualquier ciudad está por encima del nivel de sus habitantes. O sea, que es un invento bestial. Te hace pensar que el ser humano es más inteligente de lo que parece. Oye, una pregunta impertinente, si me permitís, porque estamos entre amigos, pero ¿y esto de tratar de querer convertir a la ciudad en un campo? ¿Un campo de qué? En el campo, o sea, como la ciudad es la ciudad. Y claro, la ciudad tiene unas características, que son... O sea, plantar. Que hay muchas millones de personas y que hay pues todo lo que tiene que haber. O sea, está muy bien todo lo de... Todo somos, ¿La bicicleta? Todo eso, no, todos somos hippies, está muy bien. Pero el campo es campo y la ciudad es ciudad. Y convertir la ciudad o intentar forzar lo que estamos diciendo en algo que no es. Ontológicamente no es posible, va a traer unas consecuencias, ¿eh? Bueno, sobre todo es ideología, ¿no? Es Claro. decir, no hay nada peor que estar peleado con la realidad. Exactamente. Y yo creo que hay maneras más inteligentes de basarse en la realidad y transformarla a favor. La ciudad, como tú dices, pues tiene la gracia precisamente en contraposición al campo. Si la ciudad se convierte en campo, no te va a hacer ilusión ir al campo. Juan, va a ser imposible. Con lo cual vamos a... como bien decía Ortega, y con perdón porque en la Fundación siempre hablemos de lo que hablemos, citamos a Ortega, pero como bien decía Ortega, toda realidad ignorada prepara su venganza.
Pero lo dices, por ejemplo, por el edificio ese que hay en Milán, No, maravilloso. porque yo no tengo ni idea de arquitectura. No, lo digo Hay cosas muy por buenas. una cuestión más conceptual, ¿no? Había una crítica Hombre, bestial del edificio ese, ¿no? A ver, Pablo. Siempre, yo creo que un buen ejemplo de ciudad que trata bien a la naturaleza. Yo no creo que sea tanto meter el campo en la ciudad como... Y Madrid tiene un número de parques y de parques, árboles y ¿no? notable. Pero Londres, la idea de Londres donde a 5 minutos de tu casa tienes ese parquecito... Bueno, que Berlín, dices, Berlín esto no es tienes. campo, no es campo. Berlín. Pero no, Alivia. Sí, claro. ver un árbol desde la ventana de tu casa, tener un parque... esa idea que ahora está eso con las sí. ciudades de los 15 minutos, que ya lo han sobado tanto que ya es como una especie de lugar común que... yo creo que le han perdido todo el valor, pero yo creo que eso de tener un poco de lo que hace más humana tu vida o más, ¿no? Que tengas esas vías de escape, yo creo que la ciudad es fundamental. Esto de hacer el campo ahora de la ciudad, porque está diciendo que para que los procesos sean sostenibles, entonces hay que montar granjas cerca de las ciudades para que consumamos lo de... Claro. No sé, que lo hagan otros primero y luego vemos, Ya. vemos si funciona. y Todo luego lo ya, nuestro si está no. muy lleno. Es que en Londres hay mucho espacio. Es que nuestra villa funciona porque es pequeña. Es que es muy pequeño. Bueno, Y pero no hay tenemos, donde plantar tenemos una la lechuga. casa de campo, que es un lujazo. No, y el Está Retiro. ahí al lado. Bueno, y tenemos la de Guadarrama a 40 minutos. No, Pero además es que es un sitio, Guadarrama, con estación de esquí, es un sitio donde te pierdes. Vas a Inglaterra, ¿no? Sales de Londres y hasta encontrar el campo de verdad donde ves estrellas y donde pasas miedo y tal, ¿no? El otro día iba a la granja, estaba y pasando por Navacerrada y viendo tal, 7 Picos, decía, esto es un lujo que mucha gente no tiene conciencia de que esté a 60 kilómetros de Madrid, ¿no? Son O sea, 25 minutos. Yo me fui a la Pedriza. Pedriza el sábado hace 2 esto. es un lujo. No ves un alma. Exacto. No ves un alma. Es unas cascadas, ahora que ha llovido un poco. Bueno, es que eso, fíjate, es lo de la España vaciada también, ¿no? Que siempre se habla como en términos negativos, pero yo creo que se podía también darle un poquito la vuelta, es que ¿no? yo eso, por ejemplo, no lo entiendo, porque hay una teoría muy interesante de que la ciudad, como concentración de toda la vida humana seria de energía, puede hacerse sostenible. O sea, una ciudad se puede alimentar de método y luego el campo dejarlo como gran pulmón, o sea, y no pasa nada. No hay que repartir. O sea, me refiero a nivel de sostenibilidad, es casi más sostenible una ciudad que se alimente y que la gente tenga ahí un equilibrio ecológico y luego dejar el campo como un gran pulmón en lugar de ir construyendo por todos lados. Bueno, la sociedad ha cambiado mucho, pero todos lo sabemos, la ciudad era un lugar de libertad. No te conocía nadie. ¿Cuándo Te dejó de...? Te cambiabas de barrio y te cambiabas de vida. O sea, es decir, eras una persona independiente. Eso en el cine contemporáneo se ve, sobre todo años 40, 50 en Estados Unidos, que la ciudad es un elemento de liberación. Sí. En el pueblo te conoce todo el mundo, el oficio de tu padre es no sé qué, que no sé cuánto, y para colmo está el cura que está confesando a todos y tiene conocimiento de todos los secretos del pueblo, y llegabas a la ciudad y decías, venga, aquí no me conoce ni Dios, no, y puedo ser lo que quiera. Eso es así, dicen Claro, que la civilización es la lucha del individuo contra la tribu. Totalmente. Y la ciudad fue un hito. Eres tú, ¿sabes? O sea, La tribu es un espanto. ese poeta en Nueva York de Federico García Lorca es ese descubrimiento de una metrópolis extraordinaria, ¿no? Que puedes cambiar de comida, puedes cambiar de arquitectura por los barrios, puedes cambiar de amistades, puedes cambiar lo que te dé la gana, porque eres tú en la ciudad, ¿no? Y esa es una idea que se está un poco devaluando con vistas a volver, como tú bien dices, a la tribu. No, si de ahí veníamos, ¿eh? O sea, a ver si no nos equivocamos otra vez. Es decir, Sí, por eso vayamos a una nueva situación, Es ¿de acuerdo? O a un nuevo contexto. Pero no a esa. Pero no a esta cuestión. No a esa. Bueno, a donde vamos es, si os parece, porque tomar ya algo. veo que podíamos seguir toda la tarde y eso os lo agradezco muchísimo, pero a las preguntas que queráis hacer, ya sabéis que aquí podéis preguntar lo que queráis porque vamos a contestar lo que nos dé la gana, o sea que no hay ningún problema. Adelante, por favor. Si no, ya sabéis que seguimos. Adelante.
Yo quería preguntaros qué opinión tenéis de lo que está pasando en San Sebastián a nivel urbanístico. Si conocéis cuál es la situación de la ciudad. Yo no lo conozco. Danos alguna pista. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que están tirando muchísimas villas construidas a principios del siglo XX, Bueno, pues un desastre. hecha por los grandes arquitectos, que bueno, yo creo que es uno de los encantos de la ciudad, ¿no? Ese urbanismo como muy equilibrado y maravilloso. E incluso recientemente, poco antes de las elecciones, se tiró la estación del tren, que por ejemplo todas las vigas se habían traído, eran de Eiffel, de los hermanos Eiffel. Las vigas de hierro se ha tirado totalmente a la futura estación del AVE y eso no se ha mantenido de ninguna manera. Entonces, bueno, hay un acoso y derribo, hay un Instagram que es una asociación que se llama Áncora, que están constantemente denunciando pues, El desastre. ese desastre que está ocurriendo en la ciudad y además pues, muy documentado, ¿no? Con todo lo que son las construcciones, los planos antiguos de edificación, historia de los arquitectos, historia de esas villas, en muchos casos muy interesante. Y entonces, bueno, pues está sucediendo en San Pero Sebastián. tiene un tinte ideológico, es una cuestión de borrar a la burguesía y intentar el ser humano... Sí. Sí. Porque el alcalde es nacionalista, ha vuelto a repetir... ¿Nacionalista o de Bildu? Nacionalista. Ah, bueno. Y Goya, que no tiene nada que ver con Goya, pero vamos. Y entonces, pues este señor, yo creo, me parece a mí que probablemente tenga un tinte ideológico de decir, bueno, acabamos con lo que fue esta ciudad, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El apogeo que tuvo como ciudad de veraneo, en realidad, ¿no? Sí, de toda Europa. Como Biarritz. Y entonces, pues bueno, y construimos cosas contemporáneas que hablen de hoy, olvidando un poco ese pasado de la ciudad que es reconocible por su urbanismo. La personalidad de San Sebastián es urbanístico. Bueno, y su geografía y su topografía, ¿no? También. Lo van a convertir en DOA. Yo había oído casos esporádicos, no sabía que era tan grave como dices, ¿no? Hombre, yo creo que más allá de la ideología también habrá, creo que el metro cuadrado más caro de España estaba en San Sebastián, ¿no? Casi más que en Madrid, o sea que entiendo que son todas las que están en la ladera, ¿no? Que da vistas a la Concha, todas estas villas que están transformándolas en promociones y pues eso hay que cuidarlo muchísimo porque luego se echa de menos. Mira la Castellana, ¿no? Nuestra Castellana. Y tiene... No, que bien estaríamos con las villas conservadas y en una segunda línea que en la que empezaran como el Bankinter que se sale justo detrás del palacete, ¿no? Esas cosas es fundamental conservarlas y cuidarlas. Pero la última se tiró hace 4 años. Sí, hace mucho. O sea, hace 4 años. Eso es un misterio. ¿Viste eso, no? Sí. Jorge Manrique con Castellana. Jorge Manrique. Castellana. De todas formas, lo que planteas de San Sebastián es un fenómeno muy, muy español. A lo mejor le molesta al alcalde nacionalista que sea muy español, pero es muy español. Ya decía Bergamín que los últimos españoles eran los vascos, ¿no? Pero tiene que ver con el adanismo español, ¿no? Que cuando llega alguien hay que empezar de cero, ¿no? Esto que nuestros admirados británicos, antes del Brexit, por supuesto, han sabido combinar muy bien de tradición y vanguardia, ¿no? Han sabido mantener lo que había que mantener y cambiar lo que había que cambiar. Aquí nosotros a veces cambiamos lo que hay que mantener y mantenemos lo que habría que cambiar, ¿no? Y probablemente es un fenómeno que escapa a la arquitectura, ¿sabes? En otros ámbitos de la vida española hoy lo estamos viendo también, ¿no? Que parece que por poner un ejemplo, el feminismo empezó ayer, ¿no? Cuando hubo gentes maravillosas como María Zambrano, Maruja Mayo, etcétera, que ya estaban luchando además en un momento muy complicado y que hoy tienen la misma suerte que las villas donostiarras, ¿no? Parece que esto empezó ayer, ¿no? Sobre todo es un fenómeno general, ¿no? No sé qué pensáis, pero... Más preguntas. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar varias cosas. Una es la obra de Plensa en Colón, que me parece... Ya me temía yo que esa iba a caer. Esa va a caer. Después y otra cosa que quería decir... Bueno, lo de Plensa es que yo cuando bajo por la calle Génova, a mí cuando me la quiten me va a dar un yuyu, porque me encanta. Igual que vi la de Nueva York y creo que está en su sitio justo.
Pero también quería decir cómo han dejado la Plaza España y cómo han dejado la Puerta del Sol, me parece horroroso. Porque es que el suelo me parece ya feo. Y yo vivo en Pozuelo, y es una zona como muy verde. Pero cuando doy un paseo por allí, digo, bueno, no es tan grande como estáis hablando, pero me da una sensación de frialdad, de feo, de incómodo, que yo digo, bueno, yo dejé arquitectura y soy pintora, lo dejé con 24 años, o sea, me he venido por eso, porque era arte y arquitectura, que son mis pasiones. Y entonces, cuando yo pateo, y he vivido en 9 sitios, siguiendo a mi marido, por eso dejé arquitectura, y de verdad que es terrible lo que se hace pensando en los materiales nuevos de construcción, que no piensan que tenemos que pisarlo y que tenemos que encontrarnos a gusto. Solamente era eso. No, Muchas nada menos. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo, sí. A ver, yo soy el que modera. A mí no me pregunté. Yo, algo de información por la Comisión de Patrimonio te puedo decir de la Puerta del Sol, porque se debatió mucho, pero lo de Plensa se lo dejo a Juan. Bueno, lo de Plensa en Colón es una pieza que funciona visualmente. Y pues a lo mejor ha escapado a eso de que nada funciona en Madrid. Esa pieza funciona. Sí. Y lo del suelo y pues es que a mí es que las plazas esas grandes de Madrid me parece que son un encadenamiento de asuntos y no sé si va a haber alguien capaz de desenmarañar eso, ¿no? O sea, son Plaza Castilla, Plaza Colón, Sol. Uy, yo creo que no se puede meter a Sol. No, Sol no se le puede meter en eso porque está ahora mismo como un folio en blanco, ¿no? Le puede a lo mejor faltar un poquito de ahora ya al revés. No, la Puerta del Sol es que se llama así porque da el sol. porque da el sol. No, se debatió mucho si históricamente tenía o no tenía. Hay varias teorías de si había o no había al principio, qué había que hacer o no. Ha habido mucho debate. El arquitecto es un gran arquitecto. Le han hecho la faena que se está haciendo a medias y la cucaracha sigue ahí. Eso entonces ya, claro, la intervención que es, el arquitecto es volver al último vestigio que se tiene de cómo era la plaza de verdad, con la estatua en su sitio. Y luego eso lo discutimos si es bueno o no es bueno, si habría que cambiar, como dices tú. O sea, lo que se ha hecho es decir, vamos a ir al último vestigio posible que se tenía y lo más parecido a cómo era y cómo funcionaba la plaza, ¿no? Okay. Y luego ya discutimos si en el siglo XXI realmente volver a esa plaza tal como era merece la pena o no merece la pena, y si realmente es un sitio de encuentro que merece tener un repaso. Pero claro, esta mezcla con lo que se ha quedado a medias es una situación extraña, ¿no? Yo recuerdo, de todas formas, por cierta edad, yo recuerdo jardineras en la Plaza Mayor, que era muy agradable. Porque además no se ganó quitarlas no ganaron nada. Bueno, pues era la misma teoría de volver muy rápido, ¿no? O sea, una jardinera. O sea, imagino que el trabajo de la Puerta del Sol permite ahora con esa poner o quitar lo que son cosas que son mobiliario. Casi una jardinera es un mobiliario, ¿no? O ya no se puede poner una jardinera. Yo o ponía todo, o ponía árboles. Volvemos a los elementos, ¿no? De si lo mismo que el mobiliario, cuando veo esas macetitas que son así, tienen un árbol encima, un chupachus. Es verdad. Lo que pasa es que a mí que la plaza, que la Puerta del Sol sea una plaza dura, por llamarlo de esa manera, no me parece mal. A mí tampoco. De hecho, veo muchas plazas en Italia o en Portugal, ¿no? Incomodísimas de andar, que te casca el sol igual que aquí, ¿no? Y que funcionan bien para lo que tienen que funcionar. La Plaza ¿no? del Comercio, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo no metería árboles. Se habló en su día de meter árboles en la Gran Vía, ¿no? Y te imaginas Manhattan con árboles y no parece que sea el sitio, ¿no? A mí me parece que no conozco bien el proyecto, me sigue dando la cucaracha, la llamado esta del metro. Eso es un espanto que no sé cómo nos lo quitan eso de una vez, ¿no? Es terrible. Pero bastante inexplicable, ¿no? Y con respecto a Julia, efectivamente, sí que ha funcionado bien. O sea, es una escultura que la ves
yo no sé qué tiene, pero tiene como algo de mágico, de esa esbeltez que la ves, ¿no? Y la dejas de ver y se deforma, ¿no? O sea, no sé cómo ha sido eso, pero que es casi es de una situación casual que se ha quedado en permanente, ¿no? Claro, pero perdón un segundito, mientras que hay otra de prensa también al lado del Bernabéu. No, por Dios, no digas eso, qué espanto. Esto es inexplicable, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. O sea, Pero eso es un tema para adultos, eso no se puede hablar. Sí, sí, sí. Es espantoso. No, pero fíjate en lo que decís de la Plaza de Colón. Volvemos a lo que os decía de la lengua, el uso es más poderoso que los césares. Porque ha habido consenso popular de que está bien. ¿Cuál? Julia. La de prensa. Ahí ha habido, o sea, Ya, pero- nadie ha hecho un Pero referéndum. ha habido nadie ha consenso popular de que la plaza en general le falta un hervor. Sí, hombre, sin duda. La plaza Eso también, ¿no? Sí. Aunque yo cada vez la veo mejor. O sea, La plaza tenía... A mí lo de- a ver. La mires por donde la mires. Hay una cosa que la Plaza de Colón, lo primero es que no es una plaza. pero si es que estaba Es la un fábrica... ensanchamiento. bueno, pero podría haberse hecho un zócalo, o como el de México, que efectivamente es una plaza Bueno, ahí muy sí que dura. había dos, ahí sí que pero había dos funciona. palacetes maravillosos, ¿no? De hecho, la bandera se ha hecho pensando en el zócalo, pero claro, hay tantas cosas ya que no funciona como zócalo. Tiene un proyecto maravilloso ahí. Antonio Palacios hizo un proyecto fantástico en toda la plaza, que yo creo que tenía una visión de ordenar aquello, ¿no? Al final yo creo que entre las esculturas, la rana, el botero, el centro lo de cultural. Teresa, que sí funciona, tal, ¿no? A ver, la pieza de Vaquero Turcio, que no es tan no es mala. La pieza de Bajero Es Turcios buena. a mí me parece fantástica. Es fantástica, pero realmente no está puesta Va en valor. mejorando, mejora muchísimo Con el con los tiempo. años. El sitio que tenía lo esa digo escultura fenomenal. de Vaquero Turcios era que para ver desde la Castellana, cuando viera las fachadas de Serrano, eran fachadas que no estaban hechas para ser vistas de lejos, ¿no? Ah, ya. Entonces se ha construido ahí como otra fachada de algo, que no son viviendas, son esculturas, a mí me parecen fantásticas, vamos. Y la plaza, aunque, no sé, me da cosa decirlo, ¿no? Pero en el fondo funciona bien. O sea, que yo veo que está siempre con eventos, con niños, jugando, con skaters, con... O sea, de estas cosas... Manifestaciones. Como manifestaciones, bueno, todo lo que quieras, ¿no? Pero que me da la impresión que sí que funcionan. O sea, que aunque no me guste, pero hay sitios que a lo mejor me gustan más y no funcionan, ¿no? Los espacios públicos tienen como una especie de vida propia, ¿no? Eso tienes como los toda- bares y las tienes discotecas, toda la y tal, ¿no? De razón. repente, ¡pum!, vas Es ahí y no verdad. sabes por qué, ¿no? Es verdad, porque, por ejemplo, yo también hubiera demolido todo ese barrio del Bernabéu, que es un espanto, pero funciona. Y la gente es muy feliz. Y compras, y bajas, y subes, y hay tiendas por todos lados. Y no es estéticamente para mirarlo mucho, pero funciona. O sea, es verdad que la arquitectura tiene un último asunto que te solucione la vida y que quieras vivir ahí. Y esto que tú decías de la zona norte, que son esas avenidas al estilo de la Plaza Roja o de esto, La que plaza a lo de mejor, Tiena- a lo la mejor plaza no de Tiena funciona, Pie. a lo mejor va y no funciona. Y nadie quiere cruzar esa calle porque el sol te revienta. Sí, yo creo que como reflexión final, ¿no? Eso tiene que ver con lo que decís de la ciudad y el invento y cómo sentirse en la ciudad. Yo creo que estamos haciendo las cosas mal últimamente, ¿no? O sea, Madrid está muy bien, lo estamos diciendo, pero estamos asumiendo que estamos dentro de la M30, ¿no? Hombre, Que vas al ensanche de Vallecas o al... Bueno, las tablas... o sea, yo creo que lo que hay que cuidar es que, ¿no? Mientras se va aumentando la población de Madrid, que los que vienen estén como los que están en el centro, porque estamos asociando cosas y dentro de Madrid tendríamos muchísimos matices. Y según qué centro, ¿eh? Porque a partir del viernes a las 12 de la mañana, me gusta mucho pasear por... empezáis a ver por todo Madrid gentes que van con su maleta arrastrando, que vienen a pasar el fin de semana a Madrid, a veces con un ticket cultural, Museo del Prado, tal, pero que convierten el centro de Madrid, lo que podría ser el mogollón, ¿no? de Madrid, en un parque temático. O sea, ya sé que no es vuestro asunto, pero el desastre de los comercios de la Gran Vía es impresionante para los que hemos visto lo que era la Gran Vía, ¿no? Y es un parque temático en todo lo que es la almendra del centro. Pero no será por Amazon también un poco. Vete a saber, pero lo que es oye, os invito a que lo veáis, ¿eh? Bueno, La Gran Vía, por ejemplo, tiene un elemento, desde el punto de vista, ¿cómo deciros?, artístico y tal, divertido,
que es un viernes a las 8 de la tarde, ¿no? Porque eso es algo verdaderamente, te quedas así y dices, esto es fascinante, ¿no? Por el cruce de gentes, de movimiento, el número de personas que están allí y tal, es algo verdaderamente, pero eso ya escapa a nuestro asunto y no os quiero meter en más líos de los que ya os hemos metido, pero y además habéis salido ilesos, con lo cual enhorabuena. Si no hay ninguna pregunta más, sí, pues venga, la última, si os parece. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido la verdad que un placer. Pienso y siento que es actual y necesario cosas como la eficiencia energética, las energías renovables, bueno, todo este tipo de cosas que ahora están muy actuales y muy de moda. Y vuelvo a repetir, creo que son necesarias. Hay una gran controversia sobre arrancar árboles y poner placas solares. Imagino que en algún momento las habréis escuchado. Y me gustaría trasladar eso a los edificios. No sé qué pensáis sobre el hecho de llenar los edificios, los tejados, las paredes de placas solares, por ejemplo. Y eso me gustaría trasladarlo un poco al origen de la reunión de hoy, ¿no? Arte, sociedad y economía. ¿En qué punto ponéis eso? ¿Si en el arte, si en la sociedad o en la economía? En el arte, yo creo que no. O sea, será la sociedad y la economía, ¿no? Pero... Y si quieres la economía. Sí. No, pero yo creo que el patrimonio sí. Ahora, en la Comisión de Patrimonio, la mitad de las cosas que estamos viendo Es eso. son placas solares en el centro de Madrid. Joder. Y bueno, y es un tema complicado. Hablando de sociedad, tiene que ver con sociedad y arte, porque claro, te vienen pues las monjas que tienen un convento tal que están, después de los dos últimos inviernos, casi en bancarrota y te suplican que les dejes poner placas solares porque es que es la única manera que tienen para salvar la situación y además con las subvenciones y el no sé qué. Y tienes que decir que no, claro, es que tienes que decir que no puede ser. Muy complicado. ¿No? En la iglesia de los jesuitas vino hace poco, claro, y vienen desesperados también, porque es un edificio enorme que tiene un gasto energético. Y dices, pero es que no, lo siento, pero es que ¿dónde? ¿No? Y está mucho la teoría de esto, no, la ciudad se ve desde abajo No. Pero no. Se Y ve no, también desde arriba y hay que cuidarlo, pero es un debate, ese y la accesibilidad, que es otro que pasa. En Madrid, los edificios más maravillosos, la entreplanta está 6 peldaños por encima, de portales maravillosos. Y todo lo... Y es un debate, es un debate intenso y el equilibrio entre... Muy complejo. Es muy difícil de alcanzar. Y hay otra cuestión de la accesibilidad, que es las zonas peatonales. Hay personas mayores, O sea, aquí no todo el mundo puede ir en bicicleta. Es decir, y eso se está abandonando, se está arrinconando. El que no pueda andar un determinado tramo de una zona peatonal que ha amado siempre, que ha ido siempre casi desde niño y que ahora no puede ir porque no se puede acercar en un coche, porque no puede entrar, ¿qué hacemos con esa gente? O sea, como decía Serrat, a los viejos se les olvida después de habernos tratado bien, ¿no? Y yo no, pero eso es un asunto, además, en una sociedad cada vez más envejecida, por cierto, ¿no? Y eso estuve hace poco en Avilés y estaba todo el mundo encantado que han peatonalizado el centro, claro. Y los señores mayores decían, claro. Me tengo que pegar unos paseos, pues ya no puedo, que no llego ni a la tienda, ¿no? Exacto. Que dejen que mi hijo me venga a recoger en el coche, ¿no? Sí. El bueno, equilibrio es difícil. Señores, pues muchísimas gracias. Damos por concluido el segundo seminario de, como bien sabíamos, de arte, sociedad y economía, y desemplazamos al siguiente, que con los buenos propósitos de Íñigo, espero, de la Fundación Pons, pero sobre todo de nuestro factotum, que es Guillermo. Y si te parece, Guillermo, vamos a emplazar a Juan Pablo para que por lo menos, o sea, casi, si quieres, fuera de guión, nos venga y nos cuente qué piensa de la museografía de las colecciones reales que va a visitar. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Vale, pues muchas gracias. Vale, gracias.